Martes 5 de diciembre, bienvenidos nuevamente al Srimad Bhagavatam Podcast. Texto 31, capítulo 1, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kshemam sakachin yuyudanaste yapal gunal labdadhanu rahasyam lebhenyasa duksaya sevayaivam gatim tadiyam yatibir durapam. Traducción. Oh Uddhava, dijo Vidura, ¿le va bien a Yuyudana? Él aprendió de Arjuna las complejidades del arte militar y alcanzó el destino trascendental que incluso a los grandes renunciantes les resulta muy difícil de alcanzar. Yuyudana. Vamos a ver el significado escrito por Srila Prabhupada. El propósito del sendero trascendental consiste en volverse un compañero personal de la personalidad de Dios, conocido como Adhokshaya, aquel que se encuentra más allá del alcance de los sentidos. Qué interesante cómo abre este comentario hoy Srila Prabhupada. Palabras muy serias. El propósito, ¿cuál es el propósito de todo esto que hacemos? Porque estamos en un sendero espiritual, ¿no es cierto? El propósito del sendero espiritual consiste en volverse un compañero personal de la personalidad de Dios. Volverse un compañero personal de la personalidad de Dios. Vemos aquí un elemento teológico, como hemos señalado en algunas ocasiones, bastante único, o digamos al menos que es bastante novedoso, porque no solamente es, digamos, ir al cielo o ir a casa, sino aquí hay una idea mucho más detallada, un compañero personal de la personalidad de Dios. Pues es que puede resultar un poco difícil captar la idea porque nuestra experiencia actual de todas aquellas personas importantes que conocemos siempre es que entre más importante la persona, entre más fama tiene, entre más prestigio tiene, entre más respeto, más dinero, más poder, entonces se vuelve más difícil tener un contacto constante o personal más bien con él o con ella. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Más alta, digamos, la posición de la persona, más difícil tener una relación personal. Pero Krishna no es así. Krishna tiene la capacidad y la genialidad de, a pesar de mantener su estatus, digamos, como la suprema personalidad de Dios, tiene simultáneamente la capacidad de mantener una relación personal con cada uno. No es que al momento de, digamos, ir a casa, al mundo espiritual, todas las almas están allí, digamos, ¿cómo sería? Como cohibidas porque no pueden hablarle a Dios, porque no pueden, sí, porque nadie las conoce, porque ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas que se presentan, sin duda, en nuestros intercambios sociales, pero Krishna conoce bien a cada alma. Es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Krishna, si es la fuente de todo y es ilimitado, también es capaz de tener, como dije, un recuerdo y tener bien presente quién es cada persona, cada alma.
De manera que no es que llega al mundo espiritual la persona y es un completo desconocido en el mundo espiritual. Es nuestra casa, es nuestro hogar, es el lugar de donde vinimos. Y esto lo decía porque Prabhupada escribe aquí de entrada que el propósito del sendero espiritual consiste en volverse un compañero personal de Dios. Pero, aquí Prabhupada no ha escrito ningún pero. Sin embargo, está aquí, hay uno, digamos, que implícito. Y es que sí, el asunto es volverse un compañero del Señor Supremo. Pero ese Señor Supremo se conoce como Adokshaya. O sea, aquella persona que se encuentra más allá del alcance de los sentidos. En otras palabras, para poder volverse un compañero personal suyo, hay que ir, se requiere, es un requisito, el poder trascender, el poder ir más allá de los sentidos, porque Él se encuentra más allá de los sentidos, o sea, simplemente tocar y ver y observar. Y sí, la forma en la que estamos habituados a percibir las cosas. Sí, es volverse un compañero constante, el objetivo, un compañero personal suyo, pero para ello se requiere que uno, se requieren algunos, sí, están ahí algunos requisitos, y uno de ellos es que uno vaya más allá del alcance de los sentidos. Requiere que uno trascienda, que uno vaya más allá. Sigamos leyendo. Prabhupada va a hablar de esta trascendencia. Los renunciantes del mundo, los sannyasis, abandonan todas las relaciones mundanas, es decir, la familia, la esposa, los hijos, los amigos, el hogar, la riqueza, todo, para alcanzar la dicha trascendental de la felicidad Brahman. Pero la felicidad Adokshaya se encuentra más allá de la felicidad Brahman. A ver, detengámonos aquí, vamos en orden y por partes. Mejor vamos despacio. Prabhupada indica aquí, hay estos renunciantes, estos sannyasis que renuncian a todo. Él lo escribe aquí textualmente, a todo. Al prestigio, al dinero, lo agradable que es los intercambios familiares, los intercambios sociales, la seguridad de tener un hogar en el cual descansar, en el cual refugiarse, la riqueza que también da seguridad, da prestigio, da fama, los amigos, que los amigos, todos sabemos, al menos en teoría, si es que no tenemos amigos, tal vez podemos imaginarnos lo grato que es de compartir con amigos, ¿no? Las costumbres sociales, los hijos, el criar a los hijos, el compartir con ellos, todo eso. Ellos renuncian a todo. ¿Por qué? Obviamente porque hay algo más disfrutable que todo esto que ya estamos enumerando. Y sí, de hecho hay algo más disfrutable. Y la imagen de estos renunciantes y estos sabios, sí, renunciantes, para Occidente es una imagen muy... esto sí es novedoso para Occidente. La imagen de aquellos renunciantes que están en la calle, es muy, muy común verlos en el sur de Asia, en la India más principalmente. Están ahí en la calle y parecen, sí, simplemente, pudiéramos decir, pordioseros. Parecen, y la escritura lo llaman así, a veces lo llaman mendicantes, porque se dedican a simplemente depender del Señor Supremo. ¿Y qué consiguen? Prabhupada indica aquí que consiguen una dicha que es más dulce todavía, es una dicha más profunda que la dicha que viene de tener familia, esposa, riquezas, hogar, prestigio, fama, todo eso. Y es una dicha trascendental, de felicidad Brahman, de ellos mismos identificarse con el Todo Supremo. Hablábamos un poco relacionado con esto hace unos días, cuando hablábamos del nirvana, ustedes recordarán tal vez. El nirvana es cuando la persona ya sale de todo ese bosque y se ubica fuera del bosque y consigue una dicha trascendental de identificarse él como persona, como individuo, identificarse con el Brahman. Y es una dicha trascendental.
Pero resulta que la felicidad adokshaya, o sea, la felicidad de ser un compañero personal del Señor Supremo, se encuentra todavía un escalón más allá que la felicidad Brahman. Si ya estos sabios, si ya estos renunciantes saborean esa dicha trascendental, como dije, más sabrosa, con mayor sustancia que la felicidad, digamos, que se desprende de todas las cosas sociales, aún así la felicidad de ser un compañero personal del Señor Supremo está más allá todavía. Ayer hablábamos de los compañeros personales del Señor en sus tres categorías, y vamos a repasarlo. Decíamos, tenemos a los compañeros del Señor Supremo, que son los semidioses, que es el elenco de cada universo en particular. El elenco va cambiando en cada universo en donde el Señor Supremo llega. Es como, bueno, primero eso, esta primera categoría. Luego tenemos a los devotos que están listos, aquellos devotos que fueron practicantes, que están listos para volver a casa, pero el Señor Supremo los invita a ese lugar en donde Él está ejecutando sus pasatiempos, antes de hecho, ir al mundo espiritual. Y tercera categoría, que en realidad es la más importante, son aquellos compañeros constantes del Señor Supremo, que las Escrituras lo llaman los asociados eternos del Señor Supremo, que donde sea, en cada universo en donde Él anda, desplegando sus actividades, esos son compañeros constantes, no cambian. En el caso de los semidioses, esa categoría, digamos, de elencos, vamos a ponerle este nombre por hoy nada más, que es el elenco local de cada universo. Es algo así como cuando un artista viaja haciendo su presentación, y en cada lugar puede contratar bailarines, digamos, porque ya ellos son expertos y sí, son bailarines locales de cada ciudad donde ellos llegan. Algo similar, es un ejemplo un tanto extraño, pero puede darnos una idea, ¿no? Como Krishna viene a cada universo y le pide la ayuda a los semidioses locales de ese universo en particular. Hablábamos de esos compañeros entonces constantes del Señor Supremo. Aunque puntualmente en el contexto y marco de este verso estamos refiriéndonos a aquellas personas que en virtud de la gracia del Señor Supremo ganan la gracia del Señor Supremo, siguen el método, siguen la práctica y ganan como mérito, merecen volver a casa y recobrar su compañía constante y personal con el Señor Supremo. Esa dicha trascendental se encuentra más allá que la felicidad Brahman que experimentan los renunciantes al dejar a su familia y costumbres sociales, etc. Hasta ahí vamos bien, sigamos leyendo. Los filósofos empíricos disfrutan de una especie trascendental de bienaventuranza gracias a la especulación filosófica sobre la verdad suprema. Pero más allá de ese placer se encuentra el placer que disfruta Brahman en su eterna forma de personalidad de Dios. Interesante que Prabhupada incluyó esto aquí también. Y es que hay un tipo de placer, aquí está hablando él de los filósofos empíricos. Hay un tipo de placer que también nosotros lo podemos observar. Más allá de comprar cosas, más allá de tener cosas, e incluso viajar y tener experiencias, que estas son diferentes categorías, ¿no? Hay una categoría un poco más elevada es la categoría de disfrutar teniendo experiencias, más que disfrutar solamente teniendo cosas y poseyendo cosas, siendo el dueño de cosas, ser el dueño y señor de cosas que compro. Un poco más profunda es la felicidad y el placer de tener experiencias, de viajar y conocer. Y hay una felicidad todavía más profunda y es la felicidad que es intelectual. Prabhupada ha hablado aquí de los filósofos empíricos. Es una especie trascendental de bienaventuranza, él dice. Y eso tiene que ver con el intelecto. Cuando la persona se da cuenta de que es disfrutable también, de que hay un placer en el utilizar su mente. Incluso puede ser que ni siquiera viaje, ni siquiera se dedique a viajar por diferentes lugares del planeta, a conocer el mundo.
porque este placer es más fino y toca al intelecto. El conocer, por ejemplo, sí, la parte más, digamos, más sutil del intelecto es conocer de la verdad suprema, conocer del alma. Pero incluso antes de que la persona llegue a los temas en sí trascendentales del alma y la superalma y la verdad absoluta, aún así podemos encontrar personas que sí, hay un placer, sin duda, que descubren que hay un placer en la lectura, por ejemplo, en sumergirse mucho en la lectura, la investigación, el producir, el, el, el estudio académico y eso, los logros académicos. Y la persona puede ser de que, como digo, no le interesa tanto el viajar, el conocer, pero es que es un placer un poco mayor, que tiene que ver con el intelecto. Claro, Prabhupada está hablando aquí más puntualmente de los filósofos empíricos que especulan y que hacen conjeturas acerca de la verdad suprema. Eso también da un tipo de placer trascendental. Pero resulta que, mientras que hay unos que especulan y hacen conjeturas sobre la verdad absoluta, y eso da placer, resulta que la propia verdad absoluta en su forma personal, que es Krishna, disfruta de otro tipo de placer. Él mismo, como la verdad absoluta personificada, disfruta de otro tipo de placer. Y ese tipo de placer lo pone a disposición de todos para quien quiera ser su compañero personal. Sigamos leyendo. Las entidades vivientes disfrutan de la bienaventuranza Brahman después de la liberación del cautiverio material. Esto es lo que decíamos hace unos días respecto al nirvana, que es agradable salir del bosque, salir de las ansiedades. Luego viene, después de nirvana, viene vrindavana. Sigo leyendo. Las entidades vivientes disfrutan de la bienaventuranza Brahman después de la liberación del cautiverio material. Pero para Brahman, la personalidad de Dios, disfruta eternamente de una bienaventuranza que obtiene de su propia potencia, denominada la potencia Hladini. Hablamos de esta potencia hace unos días atrás, cuando hablábamos de la personalidad de Dios en sus tres diferentes formas. Decíamos cómo Radharani es la personificación del amor, de la compasión, de la gracia. Decíamos, Krishna extrae de sí mismo la felicidad suprema, la extrae y la vuelve una persona, si podemos usar estas palabras. Extrae la plena felicidad suprema, el Señor Supremo la extrae de sí, la vuelve una persona y continuamente, eternamente, convive con esta persona que es la felicidad suprema personificada. Ella es Radharani. Y una de las potencias de esa felicidad suprema personificada que es Radharani, una de las energías y potencias, es esta que Prabhupada escribió aquí, la potencia Hladini. Vamos a leer otra vez este parágrafo. Para Brahman, la personalidad de Dios, disfruta eternamente de una bienaventuranza que obtiene de su propia potencia, denominada la potencia Hladini. Como ya dijimos, esta es una potencia propia del Señor Supremo, que Él la extrae de sí mismo y ahora está aquí frente a Él, esa potencia Hladini. El filósofo empírico que estudia al Brahman, mediante la negación de las características externas, no ha conocido aún la calidad de la potencia Hladini del Brahman. De las muchas potencias del omnipotente, hay tres aspectos de su potencia interna, a saber, ellas son Samvid, Sandini y Hladini. Y a pesar de la estricta adhesión de los grandes yogis y jnanis a sus principios de yama, niyama, asana, dhyana, dharana y pranayama, no pueden adentrarse en la potencia interna del Señor. Sin embargo, los devotos del Señor, en virtud del poder del servicio devocional, experimentan fácilmente esa potencia. Yuyudhana alcanzó esa etapa de la vida del mismo modo que adquirió de Arjuna conocimiento perfecto en lo referente a la ciencia militar.
Por consiguiente, su vida alcanzó el máximo éxito, tanto desde el punto de vista material como espiritual. Así es el servicio devocional que se le ofrece al Señor. Fin del comentario. Prabhupada, siguiendo esta línea del el disfrutar la potencia, vamos a ver. El alcanzar la dicha trascendental en sus diferentes niveles. Sí, Prabhupada habla aquí de un disfrute. Disfrute. ¿Saben qué? Vamos a hacer un paréntesis aquí. En su momento podemos hablar más de ello. En las escrituras, al menos dentro de todo el marco teológico del Bhakti, no se hace una diferencia entre placer y felicidad. Aquí se habla de disfrute incluso. A veces hay la idea de que el placer no es tan positivo y la felicidad sí es algo positivo. Tenemos este libro, el libro de Krishna, titulado Krishna, la fuente del placer. Sería raro, ¿no? Si es verdad que el placer es algo no tan positivo, entonces sería raro que Krishna sea la fuente de ello también. Pero resulta, como dije, al menos en el lenguaje del Bhakti, no hay esa diferenciación entre felicidad, placer, disfrute. Aquí incluso Prabhupada ha hablado de un disfrute trascendental. Y luego habla del placer, vean. Vamos a ver. Habla del placer en estas dos ocasiones. Hablando del placer trascendental. Pasa que a veces en el lenguaje tal vez más popular hablamos de los placeres, ¿no? Los placeres de la carne, los placeres mundanos. Puede dar o podría ser comprensible, tal vez sea este uno de los factores, una de las razones por las cuales se ve esta idea de placer como algo no tan bueno, como algo contrario a la felicidad. Como dije, lo cierto es que sí, Prabhupada y las escrituras no describen el placer como algo negativo. Es más, voy a leer aquí. Más allá de ese placer del Brahman, se encuentra el placer que disfruta Brahman en su forma eterna de la personalidad de Dios. O sea, hablando de que el Señor Supremo experimenta un placer. Y somos invitados a ello también. Bueno, eso como paréntesis. Continuando aquí con Prabhupada menciona estas tres energías, estos tres aspectos de su potencia interna. Para describirlas muy brevemente, estas tres energías, que interesante conocer los términos en sánscrito que presentan las escrituras. Tenemos la potencia interna, como dijimos, del Señor Supremo, que se expande en estas tres energías, Samvit, Sandini y Hladini. Empezamos con Hladini, que fue de la que se habló hoy. Hladini es la potencia que le da placer al Señor Supremo y que, obviamente, naturalmente y por consecuencia, le da placer también a sus devotos. Hladini es esa potencia. Podemos imaginarnos estas potencias como energías. Se habla aquí de energías, como la energía eléctrica. Que la energía eléctrica puede generar, digamos, luz, puede generar calor, puede generar tantas cosas, pero es una energía, digamos, que brinda, digamos, que se manifiesta de diferentes maneras. Podemos pensar en estas tres energías como eso, como un tipo de energía. Hladini entonces es la potencia que permite que haya placer, que haya disfrute en las actividades del mundo espiritual. Samvit es la potencia que permite que se manifiesten cosas, cosas, si podemos decir cosas tangibles en el sentido de objetos, digamos. Y al mismo tiempo, aunque más bien esta es una característica de Sandini, Samvit
Sí, más bien Sambit es la potencia que permite que haya cognición, que haya conocimiento. Más bien aquí es Sambit, para no enredar el asunto, no enredarme yo mismo. Sambit es esa potencia que permite que haya transmisión de conocimiento y que haya conocimiento mismo. La conciencia, el conocimiento, el ser capaz de entender al otro, el ser capaz de entenderme a mí mismo, toda la cognición y el ser capaz de entender el mundo espiritual, el ser capaz de pensar sobre ello, de recibir información, de procesar la información, de comprenderla, de transmitirla. Es la energía Sambit, la que permite todos esos intercambios de conocimiento y que da conciencia también, que permite al alma ser consciente y que también, si podemos usar estos términos, le permite al Señor Supremo ser consciente de todo lo que existe. Sambit. Y luego tenemos Sandini, que ahora sí, Sandini es la potencia que manifiesta cosas, manifiesta el mundo espiritual. Es esta energía principalmente la que hace posible que haya una variedad tan grande en el mundo espiritual, para que toda la variedad de situaciones y de experiencias para el placer del Señor Supremo y para el placer de los devotos se dé. Es así como tenemos esta potencia interna. Todo esto son, como dijimos, 3 diferentes manifestaciones de la potencia interna del Señor Supremo, esa potencia de placer. Repasando, Sambit entonces es la potencia que permite el conocimiento, la cognición, el conocer cosas, y nos permite a nosotros conocer acerca del Señor Supremo, por ejemplo. Sandini es la potencia que permite manifestar tanta variedad de cosas y situaciones, y con ello historias, situaciones, momentos agradables. Es la potencia Sandini. Y Hladini puntualmente es la que, teniendo ya un lugar en donde se van a manifestar cosas, teniendo ya el conocimiento para cómo actuar, Hladini entonces se encarga de dar placer, la potencia puntualmente de placer, que recibe el Señor Supremo y que también las pequeñas almas que conviven con él como personales compañeros suyos, también experimentan ese placer trascendental. Y Prabhupada termina diciendo, nosotros vamos a terminar diciendo, cómo uno puede adherirse estrictamente a ciertos otros procesos, a pesar de una estricta adhesión a otros procesos, ser muy experto en tantas cosas, pero para poder saborear y poder experimentar esa potencia interna del Señor Supremo en un placer trascendental adoxaya, que fue el adjetivo que se usó aquí hoy, para ello hace falta el servicio devocional. Eso es como, sí, tener información de alguien y ser amigo de esa persona. Yo puedo tener toda la información, todo el expediente de la persona, o puedo ser su amigo. Claro, puedo ser las dos cosas también, pero si tuviera que elegir una de las dos, naturalmente uno va a encontrar mucha más felicidad, mucha más conexión, mucha más plenitud y va a quedar más saciado conociendo a la persona, siendo su amigo, teniendo intercambios afectuosos, recibiendo el amor, el cariño y la amistad de tal persona, yendo a visitar lugares agradables, compartiendo, conociendo de su historia, conociendo de sus temores, de sus aspiraciones, sus sueños. Ese intercambio va a dar mucho más placer que solamente leer un expediente y ser muy experto en conocer cada una de las cosas, el tipo de sangre, la fecha de nacimiento, el color de cabello, toda su información genética, su árbol genealógico, su historia, sus apellidos, de dónde provienen sus ancestros, etc. Toda esa información, por muy dedicado que sea alguien a memorizar todo esto, y a conocerlo y a investigar sobre la persona, eso no se va a acercar nunca a tener un intercambio, una tarde agradable con la persona, tener un intercambio, sí, personal. Es un poco lo que Prabhupada está señalando aquí, que no es una idea nueva, claro, no es la primera vez ni que nosotros hablamos de esto, ni es la primera vez que Prabhupada lo escribe. Y es que el intercambio con Krishna a través del servicio devocional es eso lo que hace que el alma pueda tener mayor plenitud de conocer a la persona y servir a la persona y dejarse impactar por el amor de esa persona que es Krishna.
diferente a solamente dedicarse de manera estricta a otro tipo de cosas, a ciertas cosas técnicas y procedimientos, rituales y etcétera. Así que continuemos en nuestro intento por cultivar una relación personal y y tomemos esa oferta de formar parte del elenco personal del Señor Supremo, Adoxaya. Bueno, nos vamos a detener aquí. Que tengan un excelente día, un bonito martes. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.